Ahora, como última civilización, vamos a hablar de Roma. Realmente esta civilización fue una de las más influyentes igual del mundo antiguo. Tenía una grandeza que no solo se manifestó en lo militar, sino también en su capacidad de asimilar y de transformar el legado de los antecesores, especialmente de los etruscos y de la civilización helénica que era griega. Entre el 27 a.C., que inició el imperio con Augusto, y el 476 después de Cristo, en la caída del imperio romano en el occidente, pues Roma desarrolló un gran modelo arquitectónico, urbano, político y también filosófico que se convirtió en referencia para Europa durante siglos. Su ubicación geográfica, Roma se fundó en la región de Lacio, en la península itálica, y está a orillas del río Tíber, aproximadamente en el 353 a.C., según la leyenda. Y su apogeo, pues el imperio abarcó territorios desde Britania hasta Egipto y también en Hispania hasta llegar a Mesopotamia. Roma absorbió la cultura de los etruscos que estaban en Italia central, de los viejos, especialmente también tras conquistar la Magna Grecia, o sea, las colonias griegas del sur de Italia. Los etruscos como antecesores del modelo romano. Esta civilización etrusca abarcó del siglo IX al 4 a.C. y habitaban al norte de Lacio, en Eturia. Aportaron a Roma el uso del arco de medio punto, el urbanismo ortogonal, la adivinación religiosa y también el símbolo del poder, que era el fascis. Roma fue también gobernada por reyes etruscos como Tarquino, que era el soberbio, hasta la fundación de la República en 509 a.C. Y bueno, eso sería de los etruscos. Dentro del pensamiento filosófico romano y su relación con la arquitectura de la ciudad, encontramos primero a Lucrecio, que está del 99 al 55 a.C. Era un filósofo epicúreo y tenía una visión materialista y natural del universo. También su influencia fue un entendimiento del mundo sin la intervención divina. Favorecía más el pensamiento técnico y también racional, aplicándolo a la ciudad. De ahí continúa Cicerón, que es del 106 al 43 a.C. Era un filósofo, un orador y un político. Defendió la república y la virtud cívica. También se relacionó la ética, la política y la estructura legal con el orden urbano. Su visión influyó en las ideas del foro como un centro político, judicial y social. Siguiente de ahí pues sería Séneca, que es del 4 a.C. al 65 después de Cristo. Era un filósofo estoico y consejero de Nerón. También nos enfatizaba la moderación, el deber, la razón y el autocontrol. Su aplicación inspiró pues la visión del espacio urbano y del poder como una responsabilidad más moral. Y después de este está Marco Aurelio, que es del 121 al 180 después de Cristo, también duradero, un filósofo duradero, un emperador, filósofo, y era defensor del estoicismo, de la justicia, de la armonía con la naturaleza. Y realmente su filosofía se reflejó en el modelo de ciudad imperial ordenada y también funcional. Para el desarrollo urbano arquitectónico de Roma, que abarcó casi del 27 a.C. al 476 después de Cristo aproximadamente, en sus aspectos científicos, tecnológicos y constructivos se encuentra el uso del opus, que era opus, no me acuerdo cómo es, pero era como tal un cemento romano, y también usaron el ladrillo. Sus innovaciones fue el arco bóveda y la cúpula, que permitían que los grandes espacios fueran espacios cubiertos. Y un ejemplo en esto serían los anfiteatros, como el Coliseo, que ese se creó en el 80 después de Cristo y tenía una capacidad como para 50.000 personas aproximadamente. El termas como las de Caracalla en el siglo III, con una calefacción subterránea, y los acueductos como el Agua Claudia, traían agua desde kilómetros, muchos kilómetros de distancia. ¿Qué más sería? De ahí su planificación y la zonificación urbana de Roma pues tenía que ver con el Cardo y Decumanus, que eran las calles principales que estructuraban toda la ciudad en una cuadrícula. El foro era el centro administrativo, el comercial, el religioso, el insular eran bloques de viviendas para clases medias a bajas, el domus eran casas unifamiliares de los patricios, la basílica era un edificio público para hacer justicia y también comercio, y también los templos, los teatros, termas, circos y qué más, muralla. Esas estructuraban la vida social, así como la vida simbólica. Y bueno, podemos ver que igual en Roma hubo una participación de la mujer en la vida pública. También esta sociedad era muy patriarcal, pero muchas mujeres influyeron tanto en la política como en la cultura y la educación. En algunos ejemplos podríamos mencionar a Livia Drusila, que era la esposa de Augusto y era influyente en la consolidación del imperio. Aurelia, como la madre de Julio César, era una modelo de matrona moderna. Otra podría ser
Hipatia, que era una filósofa y científica de Alejandría y era mártir del pensamiento racional. Como esa, pues hay muchas más mujeres que influyeron aquí igual. Igual como los griegos, ellos también implementaron los órdenes, pero el de ellos eran órdenes grecorromanos, o sea, simplemente los griegos, los órdenes griegos los hicieron romanos, pues les cambiaron una que otra cosa cada orden y ya, con eso los transformaron. En el dórico era robusto, era sencillo y lo usaban en edificios militares y para carácter público. El jónico era más elegante, pero era más presente en templos y palacios. Y el corintio era muy decorado, pero también era muy predominante en teatros imperiales. Y también después de esto agregaron otros dos más, que era el toscano, una variante del dórico, pero tenía una columna totalmente lisa. Y el compuesto, que era una mezcla del jónico y el corintio, pero lo usaban en arcos triunfales y también en basílicas. Un ejemplo de esto sería el templo de Marte Vultor, corintio, y el teatro de Marcelo, también el panteón de Agripa. Podría ser uno de esos ejemplos igual. Y así es como implementaron los órdenes griegos a ser unos grecorromanos. El análisis de las plantas y de los alzados de los edificios romanos es igual como el de las ciudades. Sus géneros estaban en templos, que era igual una planta rectangular, pero tenía un podio elevado y un frontón y columnata. Las basílicas eran una planta longitudinal con naves y ábsides, y origen era de las iglesias cristianas. Las termas eran plantas simétricas también, pero tenía frigadirum, tepadirum y caldarium. Y de ahí siguieron los teatros y anfiteatros, que era una planta semicircular o algo así como elíptica, que era escalonada para los espectadores. Y de ahí las viviendas como el domus y el insulae, edificios de departamentos de varios pisos. Realmente, pues así es como organizaban ellos su arquitectura. Y por último, sería Marco Vitruvio Polión, o sea, la teoría. Sabemos que Vitruvio apareció en el siglo I a.C. y fue el que hizo de arquitectura, o sea, una obra de 10 libros. Y también fue el que planteó que la arquitectura debe de cumplir con finitas, o sea, la solidez, con función y con belleza. Y también estableció reglas proporcionales para los edificios, el uso de materiales y también las orientaciones que se les debe de dar a estos. Fue la base del pensamiento arquitectónico renacentista y lo recuperó un arquitecto también y artistas como Leonardo da Vinci y Palladio. Y realmente eso sería todo. Pues para concluir, Roma fue quien sintetizó todos los pensamientos desde el etrusco hasta el griego y un latino, y también aplicó arquitectura funcional, monumental y simbólica. También tenía filósofos con visiones racionales, éticas y prácticas de los espacios y respondía a las necesidades. Las mujeres también, aunque no tenían mucha voz, también estaban en un plano jurídico, por así decirlo, y dejaron huella en la vida pública. Y finalmente, pues, Vitruvio fue quien consolidó esta civilización y dejó un pensamiento arquitectónico que está vigente hasta el día de hoy. Bueno, en conclusión, después de analizar todas estas civilizaciones, nos podemos dar cuenta que es muy importante conocerlas, ya que fueron las civilizaciones que sentaron las bases para lo que es la arquitectura actualmente, y el simplemente hecho de conocerlas nos da una idea del por qué se hacen las cosas o de cómo está estructurado algo. También es bueno saberlo, y realmente es muy interesante conocer cómo ellos hacían su arquitectura, o sea, simplemente experimentando hasta que funcionaba. Y era muy importante, y creo que eso concluye para mí todos los temas.